Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotras y acompañarnos en esta tarde y en este momento tan especial y como es la presentación de la primera novela de Lorena Ciudad, Mundo Vivo. Muchas gracias también a los compañeros de Ágora Dados por acogernos en esta tarde y en este momento tan bonito, así que muchas gracias. Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser presentarnos. Yo soy María Tomás y voy a dirigir un poco esta charla literaria. Y como creo que ya sabéis, ella es Lorena Ciudad, autora del libro pues, que aquí nos ha reunido a todas y a todos. Bueno, Lorena, para quien no la conozca, además de escritora, es graduada en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, universidad donde además está cursando su último año de comunicación audiovisual. Lorena es amante del anime y de los dibujos animados y de los fanfics, con los que ella misma afirma que se introdujo en el mundo de la escritura. Ahora, además de escribir y estudiar y ser periodista, en sus ratos libres, los que le quedan, se dedica a crear contenido divulgativo sobre escritura en redes sociales, sobre todo en TikTok y en Instagram. Así que los que no la sigáis, ya os quiero ver con el móvil siguiéndola. Bueno, y así como colofón, no quería terminar esta presentación diciendo algo que creo que todas las personas que conocemos y queremos a Lorena, creo que ya sabemos. Y es que Lorena es una persona sensible, luchadora, empática, habladora y charlatana, esto último bastante. Y como ella misma dice, una persona mamarracha, muy mamarracha. Pero bueno, ahora hemos venido a hablar de un libro, de Mundo Vivo. Y bueno, ¿qué es Mundo Vivo? Mundo Vivo es un libro que, bueno, es la primera novela de Lorena Ciudad y es una novela que habla de Ángel, un chico de 27 años que en un intento de ayudar a sus dos amigas, Marga y Lara, en el largo camino de la maternidad, se encuentra con Roberto, un morenazo tinerfeño que, claro, pues le mueve cositas por dentro, ¿no? Pero claro, Ángel tiene clara su tarea, que es ayudar a Marga y a Lara, pero esta no es una historia común, porque la ha escrito Lorena, para empezar, y no es una historia de ayuda unidireccional. Mundo Vivo, como Lorena bien sabe, es una historia de escucha, de ayuda mutua, de amistad, de tender la mano y de sentirse arropado y apoyado. A fin de cuentas, es una historia que Lorena ha escrito con mucho cariño y una historia de vidas que cambian. Así que no me voy a entretener más y vamos a comenzar. Como ya os he contado, vamos a hablar de Mundo Vivo y vamos a, además, Lorena va a firmar ejemplares y además pues, os va a dar un regalito, como son estos marcapáginas que aquí ha traído Lorena al final de la firma. Y como sé que los que no hayáis leído Mundo Vivo ya os ha entrado el gusanillo con esto que os he contado, os voy a contar cómo conseguir esta novela. Mundo Vivo está disponible única y exclusivamente en Amazon porque Lorena es una valiente y se ha lanzado con su primera novela al inhóspito mar de la autopublicación en España. Así que quien quiera conseguirlo, ya sabe, en Amazon, en el link que tiene Lorena en su biografía de Instagram, TikTok y Twitter, ahí lo puede conseguir. Pero claro, como os he dicho, este es un día bastante especial, así que aquí tenemos unos ejemplares muy bonitos para que quien no lo tenga lo pueda conseguir hoy aquí y no irse con las manos vacías y además conseguir una firma de Lorena. Así que yo creo que es un negocio bastante redondo. Y bueno, no voy a enrollar más porque hemos dicho que aquí la charlatana es Lorena y no yo. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Mi pregunta es, ¿cómo hablo yo ahora? ¿Con todo lo que has dicho tú ya? Bueno, yo quería dar también primero las gracias a todo el mundo que ha venido y a Ágora Dados por cedernos este espacio y a María por estar aquí hoy y siempre. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes estando ya aquí, por fin, en la presentación de tu primera novela? Pues es raro porque lo hemos estado hablando antes, que todo el mundo que iba viniendo me iba preguntando él, ¿y estás nerviosa? ¿Estás muy nerviosa? Y yo como, pues lo peor es que en realidad yo no noto estar nerviosa. Pero sí es una sensación extraña, porque es como que quería que llegara ya,
Cuando estás, también lo notas como muy deprisa. Es una cosa muy difícil de explicar. Bueno, al principio he contado, así un poco grosso modo, sin enrollarme demasiado, aunque al final siempre me termino enrollando, que tus andanzas en el mundillo de la escritura empezaron con los fanfics. Y yo te quiero preguntar concretamente que cómo empezó el proceso de escritura de Mundo Vivo. Que creo que esto estaba cayéndose. Pues un poquito de la forma parecida también. Como un fanfic. Yo siempre digo que no se me caen las manos, no se me caen los anillos por decir que yo he escrito muchos fanfics y que yo he leído y leo muchos fanfics, muy diferentes. Y también he dicho muchas veces que Mundo Vivo ha estado también en internet antes. O sea, yo empecé a pensar en esta historia en julio de 2018. Ya llovió. ¿Eh? Ya llovió. Ha llovido mucho. Y lo empecé a escribir ya en diciembre, o sea que todavía también llovió medio año, prácticamente. Porque a mí me gusta mucho dejarla ahí para reposar. Claro. Pero desde que la empecé a escribir también la iba ya publicando semana a semana en Wattpad, que es mi sitio de confianza. El sitio de confianza de muchos y de muchas. Vamos. Sí, porque en realidad el Wattpad como que, de hecho es que hice hace muy poco, bueno, ya hace unos meses, un vídeo sobre Wattpad en TikTok. Y me acuerdo que algunos comentarios eran como, pero yo pensaba que todo lo que había ahí era malo, o yo pensaba que todo lo que las historias que se ponían ahí eran porno, que también era algún comentario. Y era como, a ver, yo no te voy a decir que no lo haya, pero también hay cosas muy bien escritas y las vas a encontrar con o sin sexo, o con y sin drama, o como a ti te da la gana, porque hay un montón de usuarios ahí dentro. Sí. Entonces, que es un tópico como otro cualquiera, igual que pensar que todo el que autopublica es porque no lo han cogido en otro sitio. Bueno, por ejemplo. Ya hablaremos de la autopublicación después. Tú no te preocupes, que va a haber rato para todo. Y entonces tuviste claro desde el principio qué Mundo Vivo iba a ser tu primera novela en el mercado. A ver, la primera, tanto como tenerlo claro, o sea, yo sí recuerdo el estar escribiéndola, pues, como había escrito antes en internet, sin pensar en esto. Pero como sí que me quedé muy satisfecha con el resultado y estaba muy orgullosa de la historia, me gustaba mucho, le veía también cierta importancia, fue cuando pensé en autopublicarla. Porque, más que nada por mí, porque me hacía ilusión el tenerla. Y también porque sabía que había gente que le había gustado y que a lo mejor también le gustaba el tenerla en la estantería, porque yo sé que eso también gusta cuando has a lo mejor ido siguiendo la trayectoria de una persona o esa historia en concreto, pues luego tenerla en las manos es esa cosa que nos gusta a los que nos gusta leer. Sí. El que yo leo muchísimo en digital y cada vez más. Pero sí es verdad que tendemos a romantizar mucho el físico, el ¿no? papel. Sí. Porque al final es lo físico, es algo material, es algo que tú tienes. Entonces todo vino realmente del pensamiento de yo es que quiero tenerla en mi estantería. Claro. Luego de ahí ya pues fui informándome, porque una profesora también me habló del método de Amazon, de cómo funciona y tal, y fue ya cuando dije, pues así. ¿Y cómo la elegiste de entre tus otros escritos? Que me consta que hay otras cositas por ahí guardadas. Sí, esto lo he dicho varias veces, que es la segunda novela que llegué a terminar entera, porque es lo típico de a todos los que nos gusta escribir, muchas ideas tienes, mucho empiezas a escribir, pero luego por lo que sea, pues hay una idea que vas dejando. Que la empiezas a escribir, pero te surge otra cosa, ¡pum!, lo dejas. O empiezas con muchas ganas, pero como no lo has pensado mucho tiempo o lo que sea, se te desinfla y le pierdes la emoción, por así decirlo. Entonces, esta como tal era la segunda que yo llegaba a terminar completa. ¿Y por qué esta y no la otra, por ejemplo, o acaba otra cosa? Pues por lo que te decía antes, porque yo cuando la estaba escribiendo y cuando la acabé quedé tan satisfecha con el resultado y me gustaba tanto que fue como, esta, Tiene ahora, que ser esa. ahora. Es el momento. También he comentado antes, y lo has comentado tú, ya has avanzado algo, que esta es una novela que has autopublicado. ¿Por qué te decantaste por este método? Pues un poco por lo que veníamos hablando de la ilusión de tenerla yo como tal, porque yo lo he dicho, yo por ejemplo no caigo en el tópico de ay no, es que el que autopublicas es porque no lo han cogido, principalmente porque no lo he intentado. ¿Sabes? Yo por ejemplo ni siquiera lo he intentado, directamente como era una cosa que quería para mí, quería la historia tal cual, como me gustaba y demás, yo dije la autopublicación, que aquí la autopublicación tiene cosas muy bonitas y cosas no tanto, principalmente que lo tienes que hacer todo tú, pero también al hacerlo todo tú, todas las decisiones las tomas tú, para bien y para mal. Entonces, yo la quería tal cual, yo no me quería complicar porque yo sé que sabía que la quería sacar. Entonces ni siquiera lo intenté. Yo fue, pues autopublicación, que es más difícil, que tiene más problemas.
Sí, pero me venía bien. ¿Volverías a elegir la autopublicación? Sí. ¿La ¿Volvería a elegir estar un montón de horas metida en InDesign maquetando? Sí. El InDesign, ¿eh? Qué gran aliado y qué gran enemigo, el InDesign. A mí me encanta. Yo no cero quejas. Bueno, te iba a preguntar sobre las ventajas y las desventajas de la autopublicación, pero es que siempre te me adelantas. Es que tienes ese gran don. Entonces te autopreguntas tú sola, así que... Entonces te venir con todas las consecuencias. Sí, por supuesto. Yo venía ya con todo. ¿Se lo recomendarías a alguien que está preguntándose a sí mismo qué hago? ¿Autopublico? ¿Me lanzo a las editoriales que son ese mundo de las empresas, ¿no? Que es tan inhóspito? Muy difícil. A ver, al final yo lo que digo siempre, que para mí es lo más difícil de la autopublicación, es la visibilidad. Que tú al final no puedes conseguir lo que puede conseguir una empresa del tamaño que sea. Porque al final la empresa más pequeña, aunque sea, o sea, una editorial más pequeña, aunque sea más pequeña y no sea un gran grupo, va a tener también cierta ventaja porque a lo mejor se cuenta más con ellos, etc. Tú, cuando autopublicas, sabes que la tienes que mover tú como buenamente puedas. En redes sociales, en tu ciudad, con tu familia, con tu grupo, con lo que sea. Eso todo te lo tienes que cuestionar, te lo tienes que gestionar tú. Y también, yo siempre digo, ya no solo eso, que para mí es lo más difícil, tienes que ser muy consciente de lo que puedes o lo que no puedes hacer. Yo he dicho muchas veces, lo hemos mencionado ahora, que la maquetación la he hecho yo porque sabía y podía hacerla. Claro. Si no hubiese tenido que contratar a alguien que la hiciera, por ejemplo. La ilustración sobre cubierta y tal, eso ya no, porque yo, evidentemente, yo no dibujo así. Entonces, eso se pide a alguien, en este caso, Noel López, a quien mando un beso desde aquí. Oye, que ha quedado bien bonito. Y ha quedado precioso, hombre. O sea... Entonces, es algo en lo que yo animo a hacer al que quiera hacerlo, pero claro, también tiene que estar muy seguro de lo que implica. Una editorial, por ejemplo, te va a quitar muchos quebraderos de cabeza, como es tema maquetación, tema portada, tema que ellos lo distribuyen, publicidad y tal, pero también a lo mejor te va a quitar de otros sitios. Te va a quitar a lo mejor, por ejemplo, que determinadas decisiones sobre la historia, por ejemplo, sobre la portada, a lo mejor las tienen que tomar ellos y no te consultan a lo mejor tanto, y hay gente al que eso a lo mejor no lo lleva bien, aunque es lógico porque necesitas también opiniones de otros, entonces también hasta cierto punto pues está bien. Pero claro, todo tiene su bueno y su malo, entonces cada uno pues tiene que comprobar qué es lo que más le conviene, pero yo claro que animo a ello. Claro, todo al final es poner una balanza, toma decisiones. Bueno, cambiando un poco de tema y metiéndonos en lo que es la esencia del libro, todos los que lo hayáis leído ya sabréis de lo que hablo. Mundo Vivo es una historia que, aunque se rodea de una trama amorosa principal, trata temas como la salud mental, la presencia del colectivo LGTBI o la maternidad en parejas del mismo sexo, que es el clic, ¿no?, que hace funcionar la historia. Temas que, por desgracia, no están muy presentes en la literatura, pero que son vitales ahora mismo en la sociedad. Dino, ¿por qué decidiste enfocar tu novela a tratar estos temas y estos puntos que normalmente pues, son tan esquivos en la literatura? Pues precisamente por ser esquivos. O sea, yo lo digo siempre, que yo lo que tengo muy claro, tanto en lo profesional como en lo personal, es que de lo que no se habla no existe. Porque tú, si hay un problema y no lo cuentas, tampoco puedes remediarlo, porque si nadie sabe que eso existe, no se puede intentar solucionar. Entonces, yo estoy como muy concienciada, por así decirlo, en ese sentido de que las cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Y no aparece la salud mental en los medios de comunicación o en las series y demás. Exactamente. ¿Tienen que estar? Tienen que estar. Pues que estén. Habrá que ponerlos. Y por eso uno de los temas centrales, como bien has dicho, por ejemplo, es el de la salud mental. Que además justo, como me lo comentaron en alguna entrevista que me hicieron cuando salió el libro, que era que justamente en este momento se está empezando como a hablar más de salud mental y tal, entonces que venía justo en el momento adecuado o algo así. Yo como, sí, realmente sí, o sea, lleva escrito bastantes años, pero es que la salud mental lleva necesitando estar presente en la sociedad y hablar de ello mucho tiempo, demasiado. Sí. Y gracias a Dios pues está empezando a ser ahora, que estamos empezando a hablarlo más, también a consecuencia pues, de la pandemia y a consecuencia de ver que las cifras relacionadas con salud mental pues, no son buenas. Claro. Y gracias a Dios se está empezando a hablar de ello y estamos dejando de mirar raro al que dice que va al psicólogo. Porque el que va al psicólogo no está loco, no tiene un problema. Bueno, puede tener un problema, pero igual que el que va al dentista. Tú dices que vas a ir al dentista y nadie te dice, ¿cómo puede ser? ¿Pero qué te pasa?
¿pero estás bien? Pues es lo mismo. Claro. Igual que el que se pilla una baja porque se ha roto una pierna. Bueno, pues también tendremos que poder hablar abiertamente de, pues yo tengo depresión, o tengo ansiedad, o tengo lo que sea. Claro. Porque al final tenemos que cuidarnos en general, porque eso es salud, igual que lo es cualquier otro ámbito. Claro. Y al final si la salud mental no está bien, la física tampoco puede estarlo. Claro. Igual que si la física no está bien, también se puede repercutir en la salud mental. Es la pescadilla que se muerde la cola. Exacto, es un completo. Y bueno, ya metiéndonos en el salseo, que sé que a todos nos interesa este tema, dime, ¿tienes algún personaje favorito de todos los que has creado? Ya sabes los míos, te los he repetido hasta la saciedad. Así sí, que bueno, quiero saber los tuyos. Desde María ya informo. María está intentando presionarme para que escriba algo con Marga y Lara, porque son sus personajes favoritos. Yo soy muy pro Marga y Lara, así que yo sé perfectamente que habrá más personas como yo y desde aquí creo que es necesario. Así que, por favor, que alguien me apoye. Es la resistencia. Sí. Ay, es muy difícil. Es que yo veo muchas veces, es la típica pregunta al escritor y siempre el escritor dice, no, eso es como decirle a una madre que elija entre sus hijos. Y tú siempre lo oyes y dices, eso no es verdad. Exacto. Y la madre también tiene hijos favoritos. Exacto. Tú lo escuchas y lo piensas. Pero luego te lo preguntan y dices, sorbito. Elige un hijo favorito. Elige un hijo favorito. Uf, a ver, aquí dentro de lo que cabe hay muchos personajes, pero hay dos centrales. Claro. Entonces, pero sí es verdad que hay determinada escena que dices, ay, cómo quiero a Ángel. Pero luego lo piensas del otro lado y dices, ay, Roberto. Claro. No me hagas elegir. A ver. Está mal, está feo. A ver. Porque yo a lo mejor te digo, Ángel, me preguntas dentro de medio año y te voy a decir, hombre, ¿cómo no te voy a decir Roberto en este momento vital? Puedes elegir en este momento vital. No quiero elegir en este momento vital. Yo creo que ellos quieren que ningún momento yo creo vital. Que ellos quieren que elija. ¿O no? Apoyadme. ¿Me puedo decantar por el gato? Vale. ¿Podemos hablar de mantequilla? Yo creo que sí. Gracias. El gato, sí. El gato es el mejor. Yo soy muy pro nombre así de gato. El gato. Sabes que sí. Indudablemente el gato es el mejor. Sí. Me parece muy bien. Mantequilla aprueba. ¿Te gusta esta esto. decisión? Sí. Aprobamos la decisión. Me encanta la decisión. Y los gatos siempre son los mejores personajes de las historias. Sí, sí, sí. Totalmente. Mi gata aprueba eso también. Torrija aprueba esto. Sí. Sin muchos spoilers. Con spoilers, ¿eh? Ya habéis tenido tiempo para leer la novela, también os digo, ¿sabes? Preguntamos, de los aquí presentes, ¿cuántos ya la han leído? Me levantáis la mano. Venga, sinceridad. Pocos me parecéis. Bueno, no estamos tan mal. ¿Cuál fue el capítulo o la escena que más disfrutaste escribiendo? Uf. Esto es difícil, ¿eh? ¿Has visto? Esto es difícil. Esta no me ha gustado. Que esto no podía ser fácil. Aquí se ha notado el periodismo, las preguntas difíciles. Para algo me fui de psicue. Uf. A ver, yo soy una moña, indecente, lo digo siempre. Entonces, las escenas románticas siempre van a tener un huequito aquí. Ya sabía yo. ¿Y la que más difícil te resultó? Uf, difícil, a ver, una en concreto así tampoco podría decir, pero quizá en las que ponía también más cuidado, que estaba más pendiente, todas las que tenían que ver con psicólogo. Todas las que eran hablando más de la salud mental en profundidad o directamente de cuando los personajes tienen escenas con tal, esas eran las que ponía al menos más cuidado y en las que estaba más pendiente. Ya no que fueran más difíciles, sino claro, esas las tienes que hacer especialmente bien. Claro. Y contar bien tu cabeza con la información necesaria para no equivocarte. Entonces, no diría que sean unas que haya dicho, ay, lo he llevado fatal, no lo hubiese escrito. Pero sí diría que en ese sentido a lo mejor las más difíciles por tener que tener más cosas en cuenta. Claro, se notaba que los que la hayáis leído coincidiréis conmigo que se notaba que tenía especial cuidado en ciertos detalles. Así que yo creo que está bastante afinado. Y ya, para terminar, y para saciar nuestras ansias, demás, ya has dicho que de Marga y Lara nada, así que yo estoy muy triste. Pero ¿hay perspectiva de una continuación, otro libro, una segunda parte? Venga, va, una exclusiva. Bueno, esto no es ningún tipo de exclusiva, lo he dicho 20 millones de veces. Bueno, venga, yo lo sé. Sí, o sea, es cierto que yo lo he dicho más de una vez, que hay una secuela. Siempre digo secuela, porque no me gusta llamarlo realmente secuela, porque no considero que sea una segunda parte. Porque abarca más o menos la misma historia, va un poquito más allá, pero es más o menos lo mismo que se cuenta en Mundo Vivo. Pero Mundo Vivo, aun estando contado en tercera persona, no hay una persona que hable en un yo, se cuenta desde un él.
está más centrado en Ángel, todo lo vemos a través de Ángel, de su experiencia, de cómo lo vive él. Entonces esta secuela, que abarca más o menos lo mismo, es desde el otro lado, es centrándose en Roberto. Entonces hay muchas de las tramas, sobre todo muchas de las escenas, que son muy distintas. Y que yo recuerdo, yo cuando lo escribía tenía todo en mente. Yo sabía lo que estaba escribiendo, solo a lo mejor lo que pensaba Roberto, o sea, Ángel en determinada escena, pero yo sabía perfectamente lo que estaba pensando Roberto o lo que había pasado en su vida en la escena anterior y que no os había visto. Claro. Entonces, sí que recuerdo que era como una cosa que tenía ahí que me rondaba un poco, pero como ya he dicho, Mundo Vivo la publicaba semanalmente en internet y sí que alguna persona en alguna escena concreta, también en los comentarios de Wattpad, que además Wattpad tiene una cosa maravillosa, que es que puedes comentar por párrafos, sí. Es una cosa que me flipa, pues había en determinadas escenas que a lo mejor alguien ponía: ay, pues esta escena, ¿cómo sería desde Roberto? Tal, o pues qué estará pensando él en este momento, cosas así, y ya fue como, pues hay que ponerlo por escrito. Pero claro, yo lo sé, pero al final era como, oye, pues también a lo mejor puede ser interesante porque sí que muchas cosas cambian. No es, hay escenas que se pueden parecer más, porque al final pues no todo cambia muchísimo, pero sí hay muchas de las tramas que cambian mucho. Por ejemplo, hay los que más salen en esa parte son evidentemente los amigos de Roberto. Claro. Los amigos de Marga y Lara, por ejemplo, pues salen menos, por ejemplo. Muy triste estoy. Muy triste estás, pero sale más Álvaro, por ejemplo, que también... No me dices que no te va a gustar, ¿no? No sé. No, pero por ejemplo, un personaje que, por supuesto, en la versión de Roberto sale muchísimo es Rocío. Claro. Y en esta, pues, no sale tanto. Entonces, en ese sentido, hay muchas de esas tramas que se cuentan de otra manera porque son muy distintas. Claro. Y mira, lo digo desde ya, en el primer capítulo de ese libro sabremos cuál es el motivo para que Roberto llegue tarde el primer día, que nunca se nos enteramos, porque como Ángel está empanadísimo, cuando él lo cuenta no se entera. Claro, ya sabéis. Pues nada, ya por sabemos. Ejemplo. Misterio resuelto en el siguiente libro. Habrá que esperarse. Sí, estoy con él, pero en principio todo va a que sería este año. Este año, vaya. Pues no adelanto más por si acaso luego no. Pero... No, bueno, este año, a principio del que viene, no, te damos chance, por si acaso. Por si acaso. Bueno, pues ya sabéis, para este año, para el que viene, secuela de Mundo Vivo. Así que pues nada, por mi parte ya he respondido a todas las preguntas, así que abro turno de preguntas, ruegos, dudas a vosotros, si tenéis alguna. Y si no, pues Lorena os puede firmar los libritos que queráis y ya sabéis que aquí hay algunos, para quien no lo tenga y los quiera, Lorena trae unos cuantos. Solo hoy se pueden comprar el resto en Amazon, así que yo que UCD me lo pensaba. Pues eso, si hay alguna pregunta, nos levantáis la manita. Y si no, pues pasamos. Cuéntame. Oh, vale, preguntan, por si no se ha oído luego, que esto lo estamos grabando, preguntan que de dónde salió la idea de la lista de Spotify. Pues es muy sencilla en realidad la respuesta a esta pregunta, porque dentro de la novela se hace referencia muchas veces a canciones. Y sobre todo a canciones concretas, incluso hay escenas en las que aparecen las letras de esas canciones y demás. Entonces fue más o menos inevitable el decir hay que hacer una lista, porque es que además es la lista a la que se hace referencia en la historia como tal. En la historia ellos mismos mencionan una playlist de Spotify. Entonces fue como, hay que hacer la lista. De ahí viene la lista de Spotify. Gracias por la pregunta. ¿Más? Pues lo damos por acabado. Pues lo damos por acabado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Y ahora pues movemos una silla, ¿no? Sí, movemos una mesa, una silla y procedemos a la firma. Vamos a ello.